Dios mucho más profundo, pues somos hijos del gran yo soy. Oh Dios, siempre con nosotros, susurrando restauración. Haz de nuestro ser tu morada, tuyo somos. Tu iglesia clama hoy, abre los cielos con poder, enaltecido eres Dios, rompe tinieblas, brilla
Buenos días, amados hermanos y amigos. Damos gracias a Dios en este día en que podemos una vez más llegar hasta ustedes para compartir así el mensaje de la palabra del Señor, esperando de que cada uno de ustedes esté pasando un tiempo bien con su familia y en sus hogares. En esta hora es un privilegio para mí el poder llegar hasta sus hogares y compartir esta palabra del Señor, ya que nuestra vida necesita de la palabra del Señor. En esta preciosa mañana yo quiero compartir con ustedes el mensaje de la palabra del Señor, y se encuentra en el libro de Segunda de Reyes, en el capítulo 22. Segunda de Reyes, capítulo 22, del versículo 8 en adelante. Y dice la palabra del Señor de la siguiente manera: Entonces dijo el sumo sacerdote Hilcías al escriba Safán: He hallado el libro de la ley en la casa de Jehová. Hilcías dio el libro a Safán y lo leyó. Viendo luego el escriba Safán el rey, dio cuenta al rey y dijo: Tu siervo ha recogido el dinero que se halló en el templo y lo han entregado en poder de los que hacen la obra, que tienen a su cargo el arreglo de la casa de Jehová. Asimismo, el escriba Safán declaró al rey diciendo: El sacerdote Hilcías me ha dado un libro. Y lo leyó Safán delante del rey. Y cuando el rey hubo oído la palabra del libro de la ley, rasgó sus vestidos. Luego el rey dio orden al sacerdote Hilcías y a Ahicam, hijo de Safán, a Cabor, hijo de Micaías, el escriba Safán, y a Asaías, siervo del rey, diciendo: Id y preguntad a Jehová por mí y el pueblo y por todo Judá acerca de la palabra de este libro que se ha hallado, porque grande es la ira de Jehová que se ha encendido contra nosotros, por cuanto nuestros padres no escucharon la palabra de este libro para hacer conforme a todo lo que nos fue escrito. Vamos a dar una palabra de oración antes de entrar en el mensaje de la palabra del Señor. Padre amado, en esta mañana venimos ante tu presencia para adorar tu nombre, para darte gracias por la vida que nos das, los cuidados, todo lo que tú has provisto en este tiempo, Señor. Gracias por guardarnos bajo tu mano poderosa. En este día, Señor, nos presentamos delante de ti pidiendo que sea tu presencia, tu Santo Espíritu, el que esté, Señor, guiándonos en este tiempo que vamos a estar, Señor, compartiendo el mensaje de la palabra del Señor. Rogamos que en esta hora, Señor, pueda haber quietud, que en esta hora pueda haber tranquilidad para poder escuchar el mensaje que tú tienes para cada uno de nosotros. Yo ruego, Señor, que en esta hora gloriosa tú seas, Señor, guiándome a mí, Señor, y poniendo gracia en la palabra tuya, Señor. Oh Padre Santo, aparta, Señor, de mí toda malicia, toda soberbia, Señor, para poder compartir tu palabra. En el nombre de Jesús, Señor, pedimos guianza en esta hora. Amén y amén. En esta mañana quiero estar compartiendo sobre el tema el encuentro con la palabra de Dios. El encuentro con la palabra de Dios, verdad que hará un cambio en la vida de cada una de las personas que lo hacen. En este tiempo que vivimos, nosotros sabemos que la palabra de Dios está siendo predicada por todas partes del mundo. El mensaje está siendo compartido. Como en este día, yo creo que no es la excepción. No somos los únicos que estamos viendo la palabra y el consejo de la palabra del Señor. Yo creo que Dios sigue hablándonos en este tiempo y Dios está interesado en el bienestar de cada uno de nosotros. Un encuentro con la palabra de Dios es un encuentro con Dios mismo y el hombre. Un encuentro verdadero con Dios va a traer cambios a la vida de una persona. Y hoy en esta mañana vamos a ver uno de estos momentos cuando el pueblo se encuentra con la palabra del Señor. Lo primero que necesitamos ver es un poquito de trasfondo de lo que estaba sucediendo en esta ocasión. En esta ocasión lo que estaba
pasando era que el rey ignoraba la palabra del Señor. El rey no sabía la palabra del Señor. Y vemos aquí que este rey tenía un corazón un corazón bueno, y era un hombre que era íntegro y un hombre de confianza, pero lamentablemente la palabra del Señor estaba oculta para él. Por eso es que necesitamos seguir predicando la palabra del Señor, porque la palabra del Señor no debe de estar oculta, y cada uno de nosotros necesita tener la luz de la palabra del Señor. Así que este rey, a sus antecesores, su padre y su abuelo, sabemos que ellos tuvieron una vida bastante apartada de lo que era la palabra del Señor. Por eso dicen, nuestros padres no escucharon el consejo de la palabra del Señor. En otras palabras, es el libro o el rollo había sido guardado. Se cree que algún sacerdote guardó el libro o el rollo, más bien dicho, en las arcas donde se guardaban las ofrendas, donde se guardaban los tesoros en el templo, y la palabra de Dios estaba guardada en ese lugar. Pero nosotros vemos que este hombre sí se preocupó al saber de la palabra del Señor, mientras él tenía un deseo hermoso de ver la casa del Señor arreglada y renovada. Vemos que hay un encuentro con la palabra del Señor. Pero aquí primeramente lo que vamos a ver es que cuando la palabra, en primer lugar, la palabra guardada no hace ningún efecto. La palabra guardada no hará ningún efecto en nadie. Así que aquí por 75 años la palabra del Señor había estado guardada y la palabra del Señor no había sido leída. El pueblo vivía un tiempo de idolatría. Sabemos que había empezado con sus antecesores, que el pueblo se había desencaminado en la idolatría. Ellos se habían volcado a adorar aquello que no es Dios, y por falta del entendimiento de la palabra del Señor, vemos aquí que Josías también está cayendo en el mismo error de ellos, ya que dice que este muchacho empezó a gobernar a la edad de 8 años. De 8 años él empezó, y se cree que estuvo a los 18 años fue cuando él se encontró con la palabra del Señor. Así que básicamente él estuvo un tiempo también sin vivir bajo el consejo de la palabra del Señor, y durante ese tiempo el pueblo continuaba haciendo sus prácticas idólatras y apartados de Dios. Entonces el reinado de él estaba siguiendo las mismas pautas de sus padres. Pero aquí vemos que a él le faltaba la palabra del Señor. Él ignoraba la palabra del Señor. Yo creo que cada uno de nosotros necesita entender de que la palabra del Señor será la guía para cada uno de nosotros. Y en esta hora yo quiero decirle a usted que así como para él la palabra era un faltante en su vida, para cada uno de nosotros, cuando la palabra del Señor está guardada, verdaderamente nosotros vamos a estar faltos de Dios. Y aquí podemos ver que este joven rey se había encontrado en una situación idólatra. Su pueblo estaba desencaminado hacia la idolatría. Esto es lo que nos enseña a cada uno de nosotros, es que la palabra de Dios no es para que esté guardada, sino para nosotros traerla, para que traiga el conocimiento a nuestra vida. En nuestro tiempo la palabra del Señor no está oculta, porque es lamentable, pero en cada casa casi hay una Biblia o más de una Biblia. La palabra de Dios está ahí, y algunos la reverencian la Biblia, pero la tienen guardada, y la Biblia no es para que esté guardada. La Biblia es para que esté del conocimiento de la voluntad de Dios para cada uno de nosotros. Así que la palabra de Dios hará la diferencia, pero cuando esa palabra está oculta, cuando esa palabra no está siendo leída, cuando esa palabra de Dios no está trabajando en nuestra vida, vamos a desencaminarnos, y eso es algo que a Dios
le molesta. Eso es algo que no es del agrado de Dios, y por eso podemos ver aquí que Joasías estaba en una situación bien difícil, y dice la palabra del Señor que ese día, esto es lo segundo que podemos ver aquí, el encuentro con la palabra produce una transformación en Joasías. Joasías dice que cuando vino el escriba y leyó el libro de la ley, leyó, dice, la palabra de Dios, y dice cuando el rey, versículo 11, y cuando el rey hubo oído las palabras del libro de la ley, rasgó sus vestidos. Aquí podemos ver, mientras se habían las arcas, se encontró la palabra del Señor, fueron traídas al rey y fueron leídas, y cuando fueron leídas, Joasías se dio cuenta del error grande en que el pueblo había caído, en que ellos estaban viviendo, y habían leído acerca de la condición, cómo Dios estaba viendo a este pueblo, cómo Dios estaba viendo el andar de ellos y los juicios que verdaderamente estaban ya siendo puestos para aquellos que estaban viviendo de esa manera. Pero aquí la palabra del Señor dice que cuando se le leyó el rollo, cuando se le leyó la palabra del Señor, él rasgó su vestido. Joasías tuvo una transformación al escuchar el mensaje de la palabra del Señor, al poder ver en la palabra del Señor de la manera que ellos estaban fallando al Señor, de la manera que ellos estaban caminando sin dirección de Dios, que ellos estaban caminando en idolatría. Dice que él rasgó sus vestidos. Ya sabemos que cuando alguien rasgaba sus vestiduras era de tristeza, era un dolor profundo que estaba pasando por la falta que había cometido. Y aquí podemos ver que físicamente él está frente al mensaje de la palabra del Señor, y podemos entender de que él se encontraba entre ese grupo que estaba apartado de la verdad de Dios, y él puede emitir y puede saber de que Dios está molesto por lo que ellos están haciendo. Así que mientras se lee el libro, primeramente él se examina. La palabra del Señor nos examina a nosotros. La palabra del Señor nos enseña cómo está nuestra vida. Por eso es que la palabra de Dios debe de ser tomada para nosotros mismos. Nosotros no podemos estar viendo la palabra de Dios para aplicación de alguien más. La palabra de Dios primeramente tiene que hacer un efecto en nuestra vida. Aquí vemos a Joasías, que dice la palabra del Señor que nomás escuchó el mensaje de Dios, escuchó lo que la palabra de Dios estaba diciendo y la amonestación de Dios y el descuido de ellos. Entendió que su estado espiritual era malo delante de Dios y no le quedaba nada más que hacer que rasgar sus vestiduras. Rasgó sus vestidos. Es que él estaba en dolor, es que él estaba en tristeza, él estaba en pena por cómo ellos estaban viviendo apartados de Dios. Más bien estaban viviendo una vida de pecado. Pero cuando una persona se encuentra con la verdad de Dios, con la palabra de Dios, y la deja entrar a su vida, va a haber una transformación en su corazón. Y eso es lo que cada uno de nosotros debe de entender, que a menos que demos en la entrada, que a menos que nosotros permitamos que Dios venga y ministre en nuestra vida, que Dios hable a nuestra vida y que nos deje saber aquellas cosas que no están bien delante de Él, nuestra vida no va a ser transformada. Si nosotros permitimos que la palabra de Dios, si nosotros recibimos la palabra para nosotros, no para los demás, entonces verdaderamente vamos a asumir nuestra responsabilidad. Vamos a nosotros entender que estamos haciendo lo malo delante de Dios, y va a haber un arrepentimiento en nuestro corazón. La palabra de Dios transforma. Y la palabra de Dios lo que hace es que nos muestra lo que Dios está esperando de cada uno de nosotros. Se habla del tiempo de idolatría de ellos. Aquí la palabra del Señor dice que ellos estaban adorando al sol, a la luna, a las estrellas. Habían levantado sus propios dioses y a esos eran que ellos estaban adorando. Y por eso Dios los estaba amonestando y le estaba anunciando que castigos podían venir a su vida, que iban a venir, que iban a suceder. Porque lo que sucede es que aunque Dios ama al mundo entero, aunque Dios nos ama, todavía Dios
no pasa por alto el pecado de nadie. Todavía Dios no puede pasar por alto las faltas de ninguno de nosotros. Si no hay arrepentimiento, no hay perdón de pecados. Y aquí podemos ver que este hombre está entendiendo de que Dios está tratando con él mismo personalmente. Entonces ese versículo 11 dice: cuando yo el rey oí las palabras del libro de la ley, rasgó su vestido. Versículo 12 dice: y luego el rey dio órdenes al sacerdote Hilcías y a Hiacán, hijo de Afán, y a Acabor, hijo de Micaías, el escriba Safán, y a Asaías, siervo del rey, diciendo: id y preguntad a Jehová por mí. Él estaba preocupado y él quería saber qué era lo que Dios estaba pensando de él, qué era lo que iba a suceder con él. Y aquí la palabra del Señor continúa diciendo que cuando él mandó a preguntar, y como él había humillado su alma, como él había rasgado sus vestiduras, como él se había arrepentido, dice que de parte de Dios vino el mensaje y le dijo: por cuanto rasgaste tus vestiduras, por cuanto te arrepentiste, por cuanto reconociste tu error, tú tendrás paz. Aquí la palabra del Señor lo que nos enseña es que verdaderamente, cuando hay un verdadero arrepentimiento, la palabra de Dios va a ser el efecto y la palabra de Dios se lleva a la práctica. Y podemos ver que cuando Joasías encontró de que él estaba falto, que él estaba fallando al Señor, lo primero que hizo fue poner por práctica la palabra de Dios. Y eso es lo que en tercer y último lugar necesitamos ver. Es que si la palabra de Dios viene a nuestra vida y nos amonesta, nosotros tenemos que tener una respuesta y debemos de llevar a poner por obra la palabra del Señor. Ese es el verdadero arrepentimiento. Ese es un arrepentimiento genuino, cuando un hombre, una mujer reconoce su pecado y va a Dios y le pregunta qué es lo que debe de hacer. Y aquí podemos ver que Joasías había reconocido su falta, había reconocido su pecado, y ahora está yendo al Señor a preguntar qué va a pasar con él. Es triste cuando Dios nos habla y nosotros no podemos responder a la voz de Dios. Pero aquí hay un rey, aquí hay un hombre que ha entendido el mensaje de Dios. Aquí hay un hombre que encontró la palabra de Dios lugar en su corazón y lo llevó a tener un reconocimiento. Luego de que él reconoció su pecado, dice que él envió. Dice: por cuanto nuestros padres no escucharon las palabras de este libro para hacer conforme a todo lo que nos fue escrito. Joasías, sabía de que sus padres se habían equivocado. Al haberse equivocado ellos, él rectificó. Él mandó a tirar todos los altares. Él mandó a retirar toda la idolatría del templo. Él mandó a buscar una reconciliación genuina con Dios sobre el pueblo, porque a él le preocupaba no solamente su vida, pero también la del pueblo. Y eso es algo que cada uno de nosotros necesitamos entender, que Dios trata con nosotros personalmente, que Dios quiere el bien para todos, pero ahora deberían de rechazar toda la desobediencia, toda la idolatría que ellos habían traído a Israel. Yo creo que cada uno de nosotros en este tiempo debe de reconocer que hay un solo Dios al cual nosotros debemos de adorar. Hay un Dios al único que debemos de reconocer, el único Dios que está pendiente de cada uno de nosotros. Yo pienso que cada uno de nosotros debe de rogar para que haya un reconocimiento, que no haya nada que falte al pueblo de Dios. La falta de la palabra de Dios es una falta grande en el pueblo de Dios. La idolatría puede venir cuando la palabra de Dios no está en nuestro corazón operando. Es tiempo de prestar atención a lo que Dios nos dice en su palabra. Aquí podemos ver que es Joasías, él sí estuvo de acuerdo y él obedeció la palabra, obedeció el mandato que sus padres no habían podido obedecer, pero el mensaje de Dios para él es, y Dios le prometió paz por su arrepentimiento. El castigo no pasaría,
pero el castigo iba a recaer sobre aquellos que no obedecieran la palabra del Señor. Pero a Joasías, de parte de Dios, la profeta le dice que le va a dar paz. Él va a ser llevado al lugar donde debería ser depositado en paz. Yo quiero decirle a usted, la palabra de Dios es algo importante a lo que nosotros necesitamos prestar atención. Dios espera que nosotros no nos hagamos irreverentes a lo que Él nos está diciendo en su palabra. Así que si la palabra de Dios está faltando en nuestra vida, otras cosas van a venir a ocupar el primer lugar en nuestra vida. Dios quiera que cuando nosotros tomemos la palabra del Señor, esa palabra pueda ministrar nuestra vida, esa palabra pueda operar por nuestra necesidad que tenemos de Dios. Este es un tiempo en el cual nuestro enfoque debe de ser puesto en el Señor. Este es un tiempo cuando nosotros sabemos de que Dios es la respuesta. Dios es el único que puede sacar adelante. Este es un tiempo para nosotros dedicar nuestra vida a nuestro Dios, para que nosotros podamos seguir hacia adelante obedeciendo la palabra del Señor. Isaías dice que la palabra del Señor es eficaz. Hebreos habla que la palabra del Señor dice que es más cortante que toda espada de dos filos. El salmista habla y dice que la palabra de Dios es lumbrera a nuestro camino. Así que usted y yo hacemos bien en no ignorar la palabra del Señor. La palabra del Señor no es para que esté guardada. La palabra del Señor no es para que esté oculta. La palabra del Señor es para que nosotros la recibamos. Es para que escuchemos la dirección del Señor. Y usted y yo la tenemos. Es accesible a cada uno de nosotros. No espere que alguien venga y haga un esfuerzo más para que usted pueda recibir esta palabra. Vemos aquí la actitud de Joasías. Dice la palabra que solamente se leyó el libro. Nadie vino a predicarle un mensaje. Nadie vino a ponerle flores a la palabra, porque la palabra está bien puesta. La palabra es suficiente. Nadie vino con un bosquejo para entregárselo a Joasías. Se le dio la palabra. Cuando somos sencillos, cuando somos humildes, la palabra viene y hace el efecto en nuestra vida. Así que pongamos nuestra atención a Dios, pongamos nosotros nuestro esmero en Dios, y Dios nos va a hablar. Dios va a hacer la obra en cada uno de nosotros. En esta hora yo espero que Dios esté ministrando la necesidad que hay en su vida, si es que hay alguna necesidad. Pero quiero decirle que siempre que una persona reconoce su error, que cada vez que una persona reconoce su pecado, Dios está listo para perdonarlo. Dios espera de que usted y yo podamos tener un arrepentimiento de corazón. Dios puede ver nuestro corazón. Dios quiere que rasguemos nuestro corazón. Dios quiere que nosotros de verdad nos volquemos a Él y sintamos tristeza por aquello que hemos hecho que no está bien delante de sus ojos. Y Él perdona nuestras faltas, y Él nos recibe con grande amor. Con brazos abiertos el Señor nos espera. Él perdona el pecado de nuestra vida. Así que es tiempo de que nosotros dediquemos tiempo a la palabra del Señor. Joasías pudo ver que la palabra de Dios era un faltante en su vida, y él pudo recibirla, y él pudo traerla a él, y vino a hacer cambios. Él hizo cambios. La palabra va a traer cambios a nuestra vida. Si cambios no están sucediendo en nuestra vida, eso quiere decir que la palabra del Señor está oculta, que la palabra del Señor no la estamos nosotros entendiendo. Yo en esta hora nada más me resta decirle que espero que Dios por lo menos una palabra le haya entregado a usted, y que usted pueda gozarse de que Dios todavía puede hablar por medio de su palabra. En esta hora, que Dios bendiga a cada uno de ustedes. Solamente quiero hacer una oración con cada uno de ustedes antes de terminar esta parte. Padre amado, te damos gracias en este día, Señor. Gracias por la bella oportunidad que nos diste en esta hora de poder tomar tu palabra y contemplar, Señor, que en ella está la verdad. Tu palabra, Señor, es como un espejo para cada uno de nosotros, donde podemos ver, Señor, a cada
nuestro rostro, donde podemos ver la realidad nuestra, Señor. Ayúdanos para que esta palabra continúe obrando en cada uno de nosotros, Señor. Mira si hay necesidad, que en esta hora, Señor, tú puedas traer respuesta, Señor, a cada necesidad. Que seas tú glorificándote, Señor. Que seas tú obrando en la vida de cada familia, de cada amigo, Señor. De cada persona que nos escucha. Seas tú glorificándote. Que podamos hacerte a ti, Señor, el único Dios que adoramos. Al único Dios que ocupa el trono de nuestra vida, Señor. Ayúdanos para poder dedicarnos a ti. Ayúdanos para poder buscarte cada día, Señor. Poder buscar el consejo tuyo en tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús pedimos, Señor, que tú bendigas a aquellos, Señor, que están enfermos, a aquellos que están pasando por necesidades, Señor. Yo pido, Señor, que tú alcances, Padre, cubre, Señor, a tu pueblo, cubre esta nación, cubre, Señor, este mundo, Señor, de esta pestilencia, Señor, que en esta hora están atacando. Mira cada uno de nuestros hermanos que quizás están, Señor, conectados a una máquina, Señor. Seas tú obrando en favor de ellas, seas tú levantándolos, Señor, con poder de ese lugar. Padre, en el nombre de Jesús pedimos que seas tú glorificándote, Señor. Guárdanos bajo tu mano poderosa. En el nombre de Cristo Jesús, Señor, te damos gracias y te damos gloria. Amén y amén. Solamente antes de despedir quisiera dar un anuncio, y ese anuncio es que este próximo miércoles estaremos también trayendo el mensaje de la palabra del Señor una vez más en línea, por causa de que no podemos todavía en este lugar, pero le invitamos que a las 7 nos sintonice. Invite a alguien que usted sabe que no conoce del Señor y tiene necesidad de la palabra de Dios. Invítelo a escuchar el mensaje de la palabra del Señor, y que Dios bendiga a cada uno de ustedes, amados hermanos y amigos, y vamos a esperar que el Señor esté siempre hablándonos por este medio. Gracias por su paciencia y por su tolerancia. Dios me lo bendiga. Amén.